Bien, listo. Entonces, comencemos. Quedó un poquito arriba, pero hoy vamos a hablar acerca de aprendiendo a caminar con Jesús. Creo que lo que estábamos cantando tiene mucho sentido. Solo voy a hacer un paréntesis pequeño porque creo que necesitamos entender lo que cantamos. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de la oración y por eso le puse aprendiendo a caminar con Jesús. Estábamos cantando algo que es yo creo que podríamos decir que trascendente, importante. No es algo que sea menor y creo que necesitamos entender eso. Cuando nosotros cantamos que sea en la tierra como en el cielo, estamos repitiendo o estamos cantando la oración que hizo Jesús. Y eso tiene una trascendencia que creo que debemos entender y a veces no logramos captar o entender. Pero básicamente, ya lo vamos a ver, pero los discípulos se acercan a Jesús, le piden que le enseñen a orar y Él les enseña a orar. Y en una parte de la oración, Él dice: oren para que como está siendo en el cielo, sea en la tierra. Ahora, para nosotros saber lo que estamos orando, necesitamos saber qué está pasando en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Porque lo que estamos orando o estamos cantando, estamos pidiendo que eso mismo que está pasando en el cielo pase en la tierra. Ahora, hay diferentes características de esto. Número 1, el cielo es un lugar de adoración incesante. ¿Eso qué quiere decir? Constantemente, sin parar. Hay seres vivientes, hay personas, hay ancianos que están rodeando el trono de Dios y están cantando constantemente. Constantemente. La idea de la adoración musical viene de parte de Dios. Entonces Dios decidió que alrededor de su trono haya adoración y oración incesante. No para, nunca ha parado, nadie se cansa. Es una de las características. Número 2, otra característica es que hay perfección en el cielo. No hay enfermedades, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay problemas, todo es perfecto. Y número 3, todo está girando en torno a una persona, el Cordero inmolado. Son 3 características que nosotros debemos entender, porque cuando estamos clamando que el cielo venga a la tierra, estamos clamando, número 1, que haya adoración incesante. Número 2, estamos clamando por un mundo perfecto. Y número 3, estamos centrándonos en una persona. No puede haber nadie más en el centro, sino el Cordero. Son 3 aspectos del cielo que cuando nosotros oramos, que sea en la tierra, estamos orando para que esas 3 características estén invadiendo nuestras casas, lo que estábamos cantando, nuestras familias, a nosotros mismos. Eso tiene que ser el centro de nuestras vidas. Debemos ser adoración y oración incesante. Yo creo que Dios quiere traer la plenitud del reino en medio de nosotros, por medio de señales y maravillas. Y número 3, todo está centrado en un hombre. No hay nadie más. Los ancianos nunca son adorados, los seres vivientes nunca son adorados, las personas nunca son adoradas, solo hay una persona en el centro. Entonces, cuando nosotros oramos que el cielo venga a la tierra, o Jesús nos enseñaba que el cielo viene a la tierra, estamos orando estos 3 aspectos. Ahora yo creo que son 3 aspectos que nosotros debemos desear. Es la pregunta que yo siempre les hago: ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el mundo? Por eso los profetas decían: la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren la mar, porque estaban viendo proféticamente lo que estaba pasando en el futuro
y cómo la tierra se estaba llenando de oración y de adoración. Cómo había un mundo lleno de perfección. Y número 3, cómo el Cordero estaba sentado desde un lugar físico, reinando hacia todas las naciones. Las implicaciones de una oración como el Padre Nuestro son vastas. Y estamos tocando solo un aspecto. Entonces, cuando nosotros estamos orando que el cielo venga a la tierra, estamos orando y diciendo, queremos la realidad de allá, acá. Cuando nosotros estamos orando eso, estamos diciendo, queremos una convergencia donde el cielo se une con la tierra y son uno solo. Es lo que Juan en su plenitud, quiero hacer esta aclaración. Nosotros tenemos acceso al reino ya, a los beneficios del reino ya. ¿En este momento podemos acceder a la plenitud del reino? Sí. ¿El reino puede venir? Sí. ¿Cristo puede ser el centro de nuestras vidas, de la iglesia y de las familias? Sí. ¿Puede haber adoración incesante? Sí. ¿Y la plenitud del reino y su perfección? Sí, en alguna medida. Ahora Juan ve esto en su plenitud, no solo un pedazo, en su plenitud, no solo una familia y una vida. Esto es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro con Jesús. La plenitud del reino viene a él y por eso es completamente transformado. Eso es lo que pasa cuando pasa en una iglesia. Una iglesia es completamente transformada. Empieza a haber adoración y oración incesante. Empiezan a haber señales y maravillas en medio. Estamos hablando de la iglesia de Hechos, si lo queremos poner bíblico. Y está Cristo como el centro. El libro de Hechos. Eso pasa en una iglesia. Ahora, cuando pasa en una ciudad, eso se llama avivamiento. Cuando el reino viene a una ciudad, eso se llama avivamiento. Entonces empieza en un individuo, eso empieza a ser comunitario después y después eso empieza a ser geográfico. Ahora el apóstol Juan en Apocalipsis 21 no lo está viendo geográfico, lo está viendo cósmico. Lo está viendo mundial. Ya no es una ciudad, ya no es una iglesia, ya no es un individuo. Es una realidad mundial donde el cielo está viniendo a la tierra y está invadiendo toda la tierra. Por eso en Apocalipsis 21 él va a decir, he aquí el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios. Está hablando acerca de una realidad que nosotros debemos anhelar. ¿Empieza con un individuo? Sí, con nosotros. El reino viene. Pero eso tiene que pasar a comunidad. Sí, pasa a comunidad. Y después eso tiene que ser geográfico. Pero no puede ser solo geográfico. Eso tiene que ser mundial. Y creo que es el hambre que nosotros debemos tener. Por eso quería empezar por este lugar. Creo que debemos tener hambre de algo mayor. Hambre de algo mayor. Hambre de algo que va a pasar no solo en nuestras vidas, no solo en nuestras familias, no solo en nuestras iglesias, es mundial y debe ser un hambre que debe ser despertada dentro de nosotros. Creo que podemos acostumbrarnos a leer estas páginas, estos versículos y que no se genere nada dentro de nosotros. Una y otra vez, una oración que yo hago y siempre toco mi estómago para recordarme que lo tengo que hacer es yo quiero hambre. Yo no quiero acostumbrarme con que me digan cosas, con que me cuenten cosas. La otra vez escuchaba o leía algo, no me acuerdo, pero decía, debemos dejar de ser espectadores de milagros. Siempre alguien más nos cuenta un milagro, un testimonio, algo que pasó. Pero yo creo que Dios quiere despertar un hambre dentro de nosotros en decir, yo quiero que pase conmigo. Yo quiero que Dios haga algo conmigo. Y creo que es un hambre que debe ser despertada. Entonces, oremos por eso, porque yo creo que cada vez que nos acercamos a las Escrituras, debemos acercarnos con este corazón, en decir, yo tengo hambre de algo mayor. Tengo hambre de algo mayor. Hay gente, la otra vez veía una entrevista de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es uno de mis personajes favoritos. Pero creo que su disciplina, su constancia son sin precedentes. Pero mientras yo veía esta entrevista, el Espíritu Santo me recordaba algo. Cristiano Ronaldo tiene 40 años. Tiene todos los títulos del mundo.
Hay unos que dicen que Messi es mejor, pero está bien, no saben mucho de fútbol. Eso lo digo por Beto que está allá, pero está bien. Ahora, es impresionante este hombre. Gana 16 millones de dólares mensuales. Es el personaje más famoso del mundo. Tiene 40 años. Un futbolista se retira más o menos entre los 32 y los 36 años. Ahora, este hombre que no conoce a Jesús tiene hambre. Uno ve las entrevistas con Cristiano Ronaldo y él dice: yo quiero seguir ganando títulos. Yo quiero seguir haciendo goles. Yo quiero ser el mejor deportista que haya existido en todos los tiempos. Y yo me pregunto, y era algo que el Espíritu Santo me decía: si este hombre tiene hambre, se despierta, entrena, es disciplinado, no hay nadie en el mundo del deporte como Cristiano Ronaldo. Hay estudios que lo avalan físicamente, no de títulos, físicamente. ¿Y yo no tengo esa hambre? Ese hombre tiene hambre de un título que es hecho de plata o de oro, que se va a morir y nadie lo va a recordar. Ahora yo quiero tener hambre de algo mayor. Yo quiero hambre de que un hombre va a venir a habitar en medio de nosotros. Yo tengo hambre de ver familias transformadas. Yo tengo hambre de que el reino sea establecido. Ahora, si Cristiano Ronaldo tiene hambre, él lo compensa con disciplina. Todas las personas que están con Cristiano Ronaldo y han entrenado con él, dicen, él llegaba 2 horas antes de los entrenamientos. Y se iba 1 hora después, practicando y practicando y practicando. Y mientras yo pensaba eso, pensaba en lo que decía el apóstol Pablo. Decía: nosotros somos como corredores, somos como atletas que necesitan de disciplina, necesitan de hambre, necesitan de esa competencia en decir: yo quiero que el reino de mi Padre sea conocido, yo quiero que las personas vivan la transformación que yo viví. Ahora, Cristiano Ronaldo no solo dice: yo tengo hambre y voy a ganar títulos. Todos los días se levanta y le preguntan: Cristiano, ¿alguna vez tú no has querido entrenar? Muchas veces no he querido entrenar. Pero me levanto y lo hago. Ya lo vamos a ver, pero vamos a hablar acerca de la oración. Yo creo que la oración es una de las disciplinas espirituales que más debemos desarrollar, que más debemos tener en cuenta. No hay grandeza en el reino de los cielos sin una vida profunda de oración. Entonces yo quiero que nos levantemos, oremos y empezamos. Pero yo quiero que hagamos esto, yo lo hago para recordar. Y algo que yo he orado, yo creo que ya en los últimos 4 años es: yo quiero tener hambre. Si es necesario que sea física, que sea física. Si es necesario que me duela, pero yo no quiero estar tranquilo, quiero tener hambre. Por eso, Padre, yo oro en el nombre de Jesús que nos des hambre de algo mayor, Dios. Espíritu Santo, despierta hambre de algo mayor dentro de nosotros. Hambre del reino establecido, hambre de gente conociendo a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la oración y creo que el ejemplo de Cristiano nos ayudaba mucho porque habla de un hombre que tiene hambre, pero que lo compensa con disciplina. Y para empezar me gustaría hacerles algunas preguntas para que podamos como entrar en el tema. Pero ¿no les ha pasado que quieren orar, pero no saben por dónde empezar? Sí, no tiene que responderme, si me quiere responder está bien. O muchas veces comenzamos a orar, pero nos suena el celular o llega alguien y nos interrumpe y se pierde el momento de oración, nos distraemos. No me tiene que responder, si me quiere responder, valoramos su honestidad. Muy bien, oramos
Número 3, oramos por nuestras peticiones, pero cuando terminamos ya no sabemos qué más hacer en el lugar de oración. ¿Les ha pasado? ¿Ok? Y número 4, queremos pasar tiempo con Dios, pero no sabemos cómo. ¿Sí? Nos sentamos, queremos pasar tiempo con Dios, pero no sabemos qué hacer en el tiempo con Dios. Cuando vemos estas preguntas nos damos cuenta de una realidad: no sabemos orar, y la oración es indispensable para el crecimiento y la madurez de un cristiano. Es imposible crecer y madurar sin desarrollar una vida de oración. Espiritualmente no crecemos si no oramos, y si oramos, crecemos. Dios creó la vida de oración de un cristiano como el combustible para vivir la vida cristiana. Dios diseñó el lugar de oración para que fuera un combustible, para que nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana. Los hombres que han cambiado la historia del cristianismo fueron hombres y mujeres de oración. Desde el libro de Hechos, los padres apostólicos, los padres de la iglesia por todos los siglos. Y podemos empezar desde Adán y podemos hacer toda una línea de tiempo. Todas las personas que han hecho un hito en la historia, que han marcado un antes y un después en la historia, han sido hombres y mujeres de oración. A mí me gusta mucho los escritos que hay acerca del hermano de Jesús. Pero cuando nosotros vemos los evangelios, vemos que la familia de Jesús era un poco escéptica a él. Lo pienso más por los hermanos. Ahora, hubo algo que pasó en la vida de Santiago o Jacobo que cambió para siempre. Cuando vio a Jesús, el apodo que le tenían en medio de la iglesia primitiva era Santiago, rodillas de camello, porque se la pasaba todo el tiempo orando. Y cuando nosotros vemos toda la historia, todo el ministerio que él tuvo y el impacto que tuvo, es impresionante. Pero sería impresionante que a nosotros nos llamaran de esa forma. Mateo, rodillas de camello. Creo que sería impresionante. Suena chistoso, pero era de tanto tiempo que pasaba orando en el suelo, arrodillado. Los camellos cuando se arrodillan, cuando se agachan o cuando se van a acostar, primero ponen sus rodillas, las de al frente, y siempre tienen callos en sus rodillas, porque siempre se agachan de la misma manera. Y a este hombre le tenían ese apodo porque decían que pasaba horas y horas orando. Creo que la oración es una premisa bíblica, porque vemos en la vida del hombre más grande del universo una vida llena de oración, Jesús. Lo que marcaba el ritmo de la vida de Jesús era la oración. No sabemos orar, es una realidad, pero Jesús está dispuesto a enseñarnos para acceder a los lugares a los cuales él accedía. Un teólogo muy famoso dijo una vez, Leonard Ravenhill, dijo: un hombre no es más grande que su vida de oración. Otra vez. Dijo, un hombre no es más grande que su vida de oración. O sea, lo que determina la grandeza en la vida de una persona no es los títulos, no es lo que haya hecho, es el lugar de oración que haya construido. Es muy interesante y esto me marcó a mí profundamente, pero hace más o menos un año, uno de mis grandes amigos se casó y él invitó a varias personas cercanas a él. Él es muy cercano a una casa de oración en Estados Unidos que llevan 26 años orando, intercediendo durante 24 horas, 7 días a la semana, no han parado. Y él decidió hacer una reunión de oración antes de su matrimonio. Una mujer de 70 años que había perdido a su esposo lleva una vida de oración de más de 30 años. Estábamos tranquilos, orando, adorando. Cuando esa mujer abrió la boca, cambió completamente la atmósfera del lugar. Yo no les puedo explicar con palabras cómo se sentía eso. Pero era una mujer normal, orando.
y estaba moviendo los cielos y se estaba moviendo la tierra. Porque antes de eso estaba haciendo una reunión de oración normal. Después de eso todos estábamos llorando, todos estábamos intercediendo, estaban pasando cosas en medio de nosotros. Una mujer que había cultivado una vida de oración estaba cambiando la realidad espiritual y física de un solo lugar. Creo que por eso Leonard Ravenhill va a decir esto: un hombre no es más grande que su vida de oración. Si queremos cultivar una vida de grandeza, sí o sí debemos cultivar una vida de oración. John Wesley decía eso. John Wesley alcanzó miles de personas. John Wesley recorrió más de 200,000 millas a caballo para predicar. Y dice, no hay un solo mover de Dios que no sea precedido por una gran oración. No hay un mover de Dios grande que no sea precedido por una iglesia, por personas que se comprometen en el lugar de oración. Ahora quedamos en un problema porque respondimos las preguntas y eso llegamos a la conclusión que no sabemos orar. Ahora creo que es el lugar donde Jesús nos quiere tener, en decir, ¿no saben orar? Yo les enseño. Vamos a Lucas 11. Lucas 11, estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas para que no se vaya a perder. Lucas 11, versículo 1. Dice, aconteció, ¿ya lo tienen? Sí, para no, ¿sí? Listo. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Rápido, en el contexto judío era normal que los rabinos o los maestros les enseñaran a sus discípulos a orar. Y ellos tenían muchas oraciones. Entonces vean lo que está pasando en esta escena. Están los discípulos y sí o sí tienen que estar viendo a Jesús orar. ¿Por qué? Porque era irrespetuoso en la cultura judía que alguien interrumpiera a otra persona mientras oraba. Y miren lo que dice el texto. Va a decir mientras Jesús oraba, pero después va a decir cuando Jesús terminó de orar. O sea, es como si ellos estuvieran viendo a Jesús orar sin que él estuviera viendo, y justo cuando acaba, uno de sus discípulos se acerca y les dice, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y va a comparar a Juan el Bautista con él. Y le va a decir, Juan les enseñó a sus discípulos a orar, pero tú no nos has enseñado a orar. Ahora sigamos desglosando un poquito esto. Y piense conmigo, son preguntas que yo me hago constantemente. ¿Puedo imaginarme a los discípulos viendo a Jesús orando a escondidas y ellos yendo detrás de él a ver la oración de Jesús? Ahora pensemos un momento. Estas son preguntas que yo me hago. Ellos vieron a Jesús cómo multiplicaba los peces, el pan, el vino, ¿sí o no? ¿No es más extraordinario? Piense conmigo. Yo nunca he visto cómo multiplican comida, pero piense conmigo. ¿No es más extraordinario eso? ¿Ellos no vieron cómo predicaba a multitudes? Uno intenta hacer una reunión, invita a 20 personas y llegan 5. Jesús predicaba a miles. Ahora, ellos no vieron cómo Jesús sanaba personas, al paralítico, cómo liberaba endemoniados, un endemoniado que toda una ciudad le tenía miedo. Toda una ciudad le tenía miedo. Y Jesús no tiene que hacer nada sino hablar con ese hombre y decirle a los demonios que lo dejen. Piense conmigo, estamos juntos.
¿No sería mejor para nuestro ministerio que nosotros le preguntáramos a Jesús que nos enseñe a hacer esas cosas? No me dé la respuesta que yo quiero escuchar. Sería más fácil para nosotros preguntarles a Jesús, Jesús, ¿cómo multiplicamos el sueldo? O hacemos mercado y quisiéramos, ¿no? Y más en casas donde hay adolescentes. Jesús, multiplícanos la comida. ¿O no sería más fácil decirle a Jesús que nos enseñara a predicar? Porque no siempre lo hacemos bien. O que nos enseñara cómo tener influencia y favor frente a las personas y tener gracia y carisma. Ahora, ¿qué vieron? ¿Qué vieron estos hombres que los sorprendió más la vida de oración de Jesús que la multiplicación de los panes, que la liberación de endemoniados, que la predicación a miles, que la gracia y el favor que tenía con los hombres? ¿Qué fue lo que vieron estos discípulos en la vida de oración de Jesús? Que el único pedido que le hacen a Jesús es: enséñanos a orar. Dios, yo no lo puedo imaginar. ¿Qué tuvieron que haber visto ellos para pedirle eso a Jesús y no pedirle otra cosa? ¿Qué pasaba en la vida de oración de Jesús que ellos querían replicar eso? Por eso le piden: enséñanos a orar. De alguna otra forma le están diciendo a Jesús: queremos orar como tú lo haces. Y es ahí en Mateo cuando Él da todo el Padre Nuestro, no lo vamos a ver hoy. Pero si vamos a hablar de oración, yo creo que primero debemos definir qué es la oración. Voy a ir más o menos por 4 o 5 definiciones que encontré de oración. Después voy a dar la mía de acuerdo con lo que dicen algunas personas y con lo que dicen las Escrituras. Pero miren lo que dicen algunos teólogos. Wayne Grudem dice: la oración es la comunicación personal con Dios. Lo que llamamos oración abarca la oración que pide algo para nosotros y para los demás, a veces llamada petición u oración de intercesión. La confesión de los pecados, la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Y también la comunicación divina de indicaciones de su respuesta a nosotros. Número 2, veamos otra definición. Augustus Nicodemus. Hemos descubierto que la oración no es más que hablar con Dios. Esta es la esencia del acto de la oración. Oramos cuando elevamos nuestros corazones y nuestras mentes a la presencia de Dios. Y allí, ante Él, exponemos nuestras necesidades, ofrecemos nuestra gratitud, declaramos su alabanza, suplicamos por los demás y le adoramos desde lo más profundo de nuestro ser. Timothy Keller, en su libro La oración, también la define de esta forma. Dice: la oración es la única puerta al auténtico conocimiento de uno mismo. También es la principal vía por la que experimentamos una profunda transformación, la reordenación de nuestros afectos. La oración es el modo en que Dios nos concede muchas de las cosas inimaginables que tiene para nosotros. De hecho, desde el punto de vista de Dios, la oración le confía muchas de las cosas que más deseamos. Es la manera de conocer a Dios, la manera de tratarle finalmente como Dios. La oración no es más que la llave de todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Me encanta cómo termina esa frase. La oración no es más que la llave de todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Andrew Murray lo define de esta forma. Dice: la oración es la comunión con el Dios invisible y santísimo. Es la comprensión de lo que los poderes del mundo eterno están a nuestra disposición. Es la esencia misma de la verdadera religión.
el canal de todas las bendiciones, el secreto del poder y de la vida, no solo para nosotros, sino para los demás, para la iglesia y para el mundo. Es a través de la oración que Dios nos da el derecho de tomar posesión de sí mismo y de su fuerza. Es a través de la oración como las promesas esperan su cumplimiento, el reino, su llegada y la gloria de Dios en su plena revelación. Para mí es la más completa de todas. Ahora mire la simplicidad de esta. James Houston: orar es estar en compañía con Dios. Ahora todas las definiciones tienen algo en común. Sé que es fácil retener todo esto, pero básicamente la oración es tener comunión con Dios, es establecer una relación con Cristo que nos impulsa a conocerle y hacernos copartícipes de su obra. Entonces, número 1, la oración es comunión con Dios. La oración es establecer una relación con Dios que nos impulsa, número 1, a conocerle y número 2, a hacernos copartícipes de su obra. La oración es una disciplina y es algo que se debe desarrollar. Era lo que estábamos hablando. Es una disciplina y es algo que se debe desarrollar. Alguien no nace siendo bueno en oración. Nadie nace siendo bueno en oración. Todas las personas que son buenas en oración han tenido que pasar momentos incómodos, momentos de oración donde nada se siente, momentos de oración donde piensan que están hablando solos, momentos incómodos. Las personas que saben orar tienen que pasar incomodidad. Tenemos que volvernos amantes de la incomodidad. Si no, no podemos orar. Muchas veces Dios va a hacer silencio. Y a mí siempre me gusta pensar en esto. Cuando Isa y yo empezamos a salir, al comienzo los silencios eran muy incómodos. Hablábamos mucho. Yo creo que porque nos daba pena quedarnos en silencio. Ahora, a medida que hemos entablado una relación más íntima, más personal, es muy fácil quedarnos en silencio y disfrutar de la presencia del otro. No hacer absolutamente nada y solo sentir que ella está cerca. Entonces, a veces nos desesperamos en la presencia de Dios porque no nos sentimos cómodos con Él. No sabemos cómo sentarnos un momento y simplemente disfrutar de su presencia. Creo que es una de las formas más hermosas de la oración. Sentarnos sin esperar nada de Él. Cerrar los ojos y solo sentir su presencia. Ahora, ¿cómo entramos en una comunión más profunda con Dios? ¿Cómo desarrollamos una vida de oración que sea sostenible? Si la oración es la llave, es el motor y es el combustible de la vida de un cristiano, ¿cómo entramos a una vida de oración de verdad? Comenzando, yo creo que la oración no se limita solo a peticiones y creo que es ahí cuando entramos a la decepción en la vida de oración, porque entramos solo pidiendo. Y si responde, está bien, pero si no responde, nos vemos en un problema, porque estamos entrando al lugar de oración buscando algo a cambio. Estamos buscando una transacción, no a una persona. Y es ahí donde se rompe la comunión. Solo pensemos un momento en nosotros. ¿Qué pasaría si alguien se nos acerca y sabemos exactamente que viene porque quiere algo de nosotros? ¿Les gustaría que esa persona fuera su amigo? Solo por interés. Pensemos, digamos que yo soy muy bueno cocinando y ustedes solo se acercan a mí cuando tienen hambre. ¿Cuántas veces nos hemos relacionado de esa misma forma con Dios?
Solo nos acercamos cuando necesitamos algo de Él. Nos estamos volviendo utilitarios en nuestros relacionamientos, donde buscamos siempre algo a cambio. Y creo que Dios hoy quiere hacer un cambio de mentalidad y decirnos, hay algo más profundo en la vida de oración. Como dice Andrew Murray, es Dios deseando entregarse a su pueblo. Eso pasa en un relacionamiento profundo con alguien. No pensamos en qué podemos ganar de la otra persona, sino realmente qué le podemos aportar a la otra persona. ¿Qué podemos entregar en ese lugar? Quiero que veamos 5 puntos muy prácticos para que podamos desarrollar una vida de oración. Entendiendo que no oramos para ganar algo a cambio, sino para buscar a una persona. Quiero que pensemos eso como una premisa. Hay un hombre que quiere darse a conocer y lo conocemos en el lugar de oración. Número 1, para tener una vida de oración sostenible en el tiempo. Número 1, debemos buscar un lugar secreto. Número 1, básico. No podemos crecer en la vida de oración si nosotros no entramos al lugar secreto. Vamos a Mateo 6:6 para que vean que no es una idea de Mateo. Bueno, es una idea de Mateo, pero el de la Biblia. Mateo 6:6. Eso, así se despiertan. No están dormidos, solo es molestando. Mateo 6:6. Es el mismo versículo donde Jesús está hablando de la oración. Y dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Otras versiones dice, te recompensará en público. Entonces, número 1, para tener una oración, una vida de oración que sea escalable, que sea mejorable, que sea perdurable en el tiempo, debemos destinar un lugar donde podamos estar a solas con Dios. Es necesario entrar en lugares solitarios. Varios teólogos concuerdan con esto. La mayor forma de darnos cuenta de que Dios nos está llamando al lugar de oración es porque deseamos estar solos. Piense un momento. Cada vez que estamos deseando estar solos, no es que nosotros queramos ir al lugar de oración, es que Dios nos está llamando al lugar de oración. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo nos está llevando al lugar de oración es que empieza a poner un deseo dentro de nosotros por soledad. ¿No les ha pasado que están con personas y de un momento a otro llega como un desespero de decir, yo quiero estar solo con Dios? Está bien los otros, pero yo quiero estar con Dios. Ahora, Dios quiere desarrollar una vida de intimidad, de profundidad, y eso no lo puede hacer enfrente de todos. Necesitamos un lugar secreto. Número 2, necesitamos aprender a escuchar más de lo que hablamos. La oración comienza con una persona. Necesitamos aprender a escuchar. Número 1, necesitamos un lugar secreto. Número 2, necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar más de lo que hablamos. Me gusta mucho el dicho que es común, que dice que Dios nos dio una boca y 2 orejas para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y hay un avivador más o menos en 1800, en el segundo despertar de Estados Unidos, que se llamó Charles Finney. Y Charles Finney tenía un intercesor que se llamaba Daniel Nash. Decían que este hombre era impresionante en el lugar de oración. Hacían campañas evangelísticas donde 150,000 personas se convertían en un día. Decían que Charles Finney entraba a las fábricas de Nueva York
Y cuando entraba, su sola presencia hacía que las personas se acercaran a él y le empezaran a confesar pecados. Y le preguntan a Charles Finney que cuál era el secreto de su ministerio. Y él dice, yo tenía un hombre que viajaba 7 días antes a la ciudad donde yo iba a predicar. Ayunaba los 7 días y hacía que se abrieran los cielos sobre esa ciudad. Y le preguntaban, bueno, ¿y tú cómo definirías a Daniel Nash? Y él decía, era una persona completamente tranquila, serena y no hablaba mucho. Y él decía, ese es el verdadero sello de una persona que ora mucho. Es serena, es tranquila y no habla mucho. Abría los cielos sobre una ciudad y 100,000, 150,000 personas se convertían en un solo día. Y Charles Finney decía que el éxito de su ministerio era la intercesión de ese hombre. Debemos aprender a escuchar más de lo que hablamos en el lugar de oración. Hay un testimonio también que me gusta mucho de John Piper, pero John Piper cuenta cómo él fue, si no estoy mal, es Indonesia o alguna conferencia. Y entonces se encuentra con este pastor muy reconocido, muy tranquilo también, y entonces se acerca a él, John Piper, y el pastor le dice, tranquilo, ¿por qué estás nervioso? Y él le dice, es que tengo miedo que las personas no escuchen el mensaje, no hagan esto. Y él les dice, está bien, tranquilo, vamos a adorar. Y lo lleva a su cuarto de oración. Y John Piper dice, en el momento cuando ese hombre empezó a orar, yo me di cuenta de la confianza que él tenía en su Dios. Se arrodilló, cerró sus ojos y ni un momento se distrajo. Pasaron horas y horas y horas, me tocó ir a predicar, él se fue a predicar, estuvo predicando y dice, yo salí de predicar y me fui rápido a donde estaba el Señor. Entré a su cuarto y me estaba esperando con un café y una sonrisa. Él sabía exactamente lo que había pasado. Él dice que fue una de las predicaciones más impresionantes que él ha tenido en su vida. Las personas estaban completamente quebrantadas con el mensaje y él decía, yo sabía que ese hombre lo único que estaba haciendo era adorando y orando. Si nosotros queremos eficacia en el Evangelio, debemos aprender a perseverar en el lugar de oración. Número 3. Para tener una oración eficaz en los años, debemos aprender a contemplar. Debemos aprender a mirar a una persona en medio de la oración. Juan 17, 24. Vamos unas páginas más allá. Juan 17, 24. Está orando Jesús y está descubriendo su corazón. Solo piense un momento, es Cristo pidiéndole una cosa a su Padre. Es de los pocos momentos donde Jesús le pide algo directamente al Padre, donde dice, yo quiero esto. Es de las pocas veces donde Jesús hace esto, si no es la única. Y dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otras versiones dicen, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que donde yo estoy contemplen mi gloria. El lugar de oración es un lugar de contemplación, sí o sí. Debemos aprender a mirar a Jesús. Debemos aprender a tomar sus atributos y contemplarlos. Él es santo. Cerremos los ojos y oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame la santidad de Jesús. Estamos luchando con orgullo. Estamos luchando con inmoralidad, cualquier cosa. Tomemos un atributo de Jesús. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón.
Espíritu Santo, revélame la mansedumbre y la humildad del Cordero. Estamos luchando con inmoralidad. Padre, revélame la santidad y la pureza de Jesús. Y estemos en ese lugar donde solo estamos viendo sus atributos. Número 4. El lugar de oración es un lugar de intercesión por las personas que Dios nos ha inquietado y también por nuestras peticiones personales. Es en ese momento donde ya podemos orar por otros. Todo comienza con una persona. Esto está basado en la oración de Mateo 6. Es ahí donde empezamos a interceder por los demás. Miren Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo está diciendo, oren en todo tiempo en el Espíritu. Eso tiene otra implicación, pero lo que nos está queriendo decir el pasaje es, manténganse orando por otros, perseveren orando por los demás. Me gusta mucho lo que dice otra persona que enseña mucho de la oración, pero él dice, el mejor regalo que yo le puedo, tiene 4 hijas, dice, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijas es levantarme a las 6 de la mañana, antes de que ellas se despierten y haber intercedido por ellas. El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijas es estar constantemente en oración por ellas. Creo que debemos entrar a esta realidad, en decir, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hermanos, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis amigos es estar constantemente orando por ellos. Salimos de nosotros mismos, oramos por los demás, y Dios es un buen Padre, también quiere que oremos por nuestras propias peticiones. Necesitamos orar por nuestras propias peticiones. Muchas veces no oramos por lo que necesitamos por orgullo. Porque decimos, no, Dios sabe todo lo que necesito, yo no le voy a estar pidiendo, lo voy a estar cansando, Dios se va a cansar de mí. No. Lucas 11 va a decir completamente lo contrario. Va a decir, oren, perseveren, busquen, toquen, llamen. La realidad del lugar de oración es un lugar de intercesión, donde intercedemos por otros, pero también intercedemos por nosotros mismos. Y número 5, que yo creo que es el ingrediente secreto para desarrollar una vida de oración, es perseverancia. De nada sirve tener un buen momento de oración. Voy a seguir con mi ejemplo. A mí de nada me hubiera servido vivir de la oración de esa mujer, donde nunca había experimentado eso y fue asombroso, si al otro día no me hubiera levantado a buscar a Dios en oración otra vez. Entonces queremos vivir experiencias impresionantes en el Espíritu, pero no queremos cultivar una vida de oración para que Dios nos encuentre con sobrenaturalidad en el lugar de oración. Entonces queremos el poder de Dios, pero Dios necesita personas confiables a quien darles ese poder. Creo que hace poquito hablábamos de esto en una reunión de casa de oración, pero me gusta un ejemplo sobre esto. Para los que saben de arte, pero básicamente estaban en una discusión, 2 artistas. Pablo Picasso y se me olvidó el otro. Alguien que le haya contado este ejemplo. André Breton. Pablo Picasso y André Breton. Esta historia la cuenta muy chévere Juan Gosaín, que es un periodista colombiano. Dice, Pablo Picasso era de este tamaño y André Breton era de este tamaño. Entonces la mano de André Breton era de este tamaño. Y entonces entraron en una discusión de artistas. Y Pablo Picasso decía, la inspiración no existe, todo es disciplina. Pablo Picasso,
Todo es disciplina. Y André Breton le dice, la inspiración sí existe. Y empiezan a discutir una y otra vez, hasta que André Breton con su mano grande le pega a la mesa y dice, la inspiración existe. Y Pablo Picasso se asusta y dice, está bien, vamos a decir que la inspiración existe, pero mejor que te coja trabajando. Y yo creo que lo mismo pasa con la vida de oración. Vienen momentos donde el Espíritu Santo se mueve y hay lágrimas y sale un texto, sale un versículo del texto que nos quebranta y nos marca por toda la vida, sí. Pero hay momentos difíciles también, donde tenemos que estar orando y pareciera que estuviéramos solos. Lo que hace que una persona sea efectiva en el lugar de oración es la perseverancia. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Solo quiero leer este versículo y después vemos un poquito la parábola. Pero dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y la parábola es de una viuda que ante un juez no le están haciendo justicia y esta viuda se presenta todos los días delante del juez. Dice que el juez era malo y es tan insistente la viuda que cansa al juez. Y Jesús está diciendo, el versículo 1 está diciendo, Jesús les contó esta parábola con el fin de que perseveraran en oración, que oraran en todo tiempo y que no desfallecieran. Sí o sí necesitamos perseverancia. Y después lo va a atar con el regreso de Jesús. Va a decir, y cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Segunda de Pedro 3:12 dice, van a venir muchos burladores en los últimos tiempos. ¿Qué van a decir? ¿Dónde está Jesús? No están diciendo que ya iba a venir y van a decir y se van a burlar. Después de eso el versículo va a decir, pero Dios siendo paciente, está esperando para que ninguno se pierda y todos lleguen al arrepentimiento. Lo que Lucas nos está queriendo decir es, oren y no desfallezcan. Porque pareciera que Dios se está demorando, pero no se está demorando, está siendo paciente. Entonces, ¿qué está buscando Dios en medio de su paciencia? Personas que perseveran constantemente en el lugar de oración. Por eso va a decir entonces, cuando Jesús vuelva, ¿va a encontrar fe en la tierra? Porque como Dios es paciente y nosotros no somos pacientes, oramos intensamente una semana y como no pasó nada, dejamos de orar. Pero Jesús nos está diciendo, oren, no desfallezcan, perseveren. Era lo que iba a decir, era lo que decía Pablo, decía, yo golpeo mi cuerpo para que me obedezca. Es la misma idea del deportista, tiene que obligarse a hacer cosas que no quiere hacer para mantenerse firme. Y va a haber momentos donde vamos a fallar, donde no vamos a orar, donde no vamos a hablar con Dios o todas las anteriores. Pero Dios está buscando una relación íntima y solo se puede tener por medio de la cruz. Si fallamos, está bien. 7 veces cae el justo, pero siempre se levanta. No podemos orar, no pudimos perseverar, dijimos que lo íbamos a hacer y no pudimos. Hay gracia. Ahora esa gracia nos empodera para hacerlo otra vez y hacerlo otra vez y hacerlo otra vez. Creo que uno de mis mayores anhelos en este momento es vivir lo que dice Génesis 5 del 23 al 24. Con esto terminamos. Génesis 5 del 23 al 24.
Dice, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En Nueva Traducción Viviente me gusta más. Dice, Enoc vivió 365 años y andando en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Piense que hubo un hombre cuando vivían 700, 800, 900 años, que vivió la tercera parte de lo que ellos vivían. Y vivió de manera tan íntima con Dios, que Dios decidió llevárselo. Yo no quiero que me recuerden por el ministerio, por lo que hice, por los títulos, por la cantidad de dinero que tuve. Yo quiero dejar un legado a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos. Que digan, Mateo caminó íntimamente con Dios y Dios se lo llevó. Hay una realidad en el lugar de oración y es que mientras caminamos con Dios nos volvemos en amigos de Dios. Y volvamos a la misma premisa del principio. Las personas que han cambiado la historia no han sido hombres y mujeres de oración, han sido amigos de Dios. Por eso Dios decía de Moisés, Moisés, habla conmigo cara a cara, como un amigo habla con su amigo, en Éxodo 33. No hay milagro más grande en la historia de la humanidad que Cristo se haya vuelto maldición para que nosotros nos reconciliáramos con Dios y desarrolláramos una amistad con Él en el lugar de oración. Si quieren, oremos, cierre sus ojos, pero Padre, yo te pido que nos hagas amigos de ti, que seamos personas que perseveren en el lugar de oración, que seamos personas que perseveren, que podamos cruzar el aburrimiento, que podamos cruzar la incomodidad, que podamos cruzar la culpa, la vergüenza y que podamos acercarnos al trono de la gracia donde encontramos oportuno socorro. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que levantes personas maduras que van a ser procesadas en el lugar de oración. Y te pido que nos levantes como personas, hombres y mujeres que oran en todo tiempo. Y te pido que nos des gracia, derrama gracia, Espíritu Santo, para que podamos orar, para que podamos levantarnos, para que podamos entender las Escrituras. Danos gracia, Dios, para vivir la vida de oración que vivió Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.